Audiencia de calificación de flagrancia y legalidad de la aprehensión. Lo que todo abogado debe saber. Si eres de los abogados que se pasa solo criticando a tus demás colegas y no estudias, ponga atención a este video. En esta audiencia, la Fiscalía General del Estado va a solicitar, primero, se califique de legal la aprehensión y así también se califique la conducta de la persona aprehendida como flagrante. Es ahí en donde nosotros, como defensores técnicos, debemos oponernos. Esto sobre la base de lo siguiente, ponga atención. Primero, en cuanto al pedido de calificación de la legalidad de la aprehensión, debemos tomar en consideración, uno, que se hayan leído los derechos constitucionales de esa persona al momento de ser aprehendido. Esto es, tiene derecho a guardar el silencio, tiene derecho a ponerse en contacto con su abogado de confianza. Así también, esta persona ser llevada a un centro médico a fin de poder hacer una evaluación, a fin de poder determinar que no fue víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si es que aquello se respeta efectivamente, pues no podríamos oponernos o deberíamos oponernos a que se califique de legal la aprehensión. Vamos al siguiente punto que es muy importante. Ponga atención. Punto 2 de la audiencia. Calificación de la flagrancia. Vamos aquí con el tema conceptual. Primero tenemos que en el artículo 527 de nuestro Código Orgánico Integral Penal se establece las tres modalidades de flagrancia. Esta es la modalidad estricta, la cuasiflagrancia y también la flagrancia presunta. Estas flagrancias se dan del siguiente modo. Cuando la persona, tenemos en esas tres modalidades, primero, es vista por una o más personas al momento de cometer el ilícito. La siguiente, cuando la persona, después de haber cometido el supuesto ilícito, es encontrada con las armas, con los instrumentos o con los productos del ilícito, teléfonos, dinero, etc. Y por último, cuando el agente decide huir y existe una persecución ininterrumpida. Esta persecución se lleva a cabo mediante el seguimiento digital, puede ser por cámaras del ECO 911 o por el policía que en su motito persigue al supuesto infractor. Esto se califica además como flagrante a pesar de que la persona que huye haya botado la basura, los instrumentos, las armas o los productos del ilícito. Esta puede darse, o esta persecución interrumpida se puede dar sí, solo sí, dentro de las 48 horas, no más. Pero ¿qué es lo importante en cuanto a esta regla del artículo 527? Que el legislador menciona que la persona habría sido aprehendida en el supuesto cometimiento de un delito. Muy bien, la pregunta ya sé aquí, así es como debemos argumentar. ¿Qué es delito? El delito lo encontramos como concepto desarrollado en nuestro Código Orgánico Integral Penal en su artículo 18 en relación al artículo número 13, numeral 2. ¿Por qué? Vamos a ver. Se menciona en el artículo 18 que es la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra en este código. El artículo 13, número 2, en cuanto a la interpretación, el legislador ha mencionado que los tipos penales se interpretan al tenor literal en cuanto a cómo están descritos en el Código Orgánico Integral Penal. Por ello, esto es muy importante. ¿Cómo entendemos que una conducta en cuanto al estadio de tipicidad encuadra a los tipos penales establecidos? Para ello debemos utilizar este ejercicio lógico. ¿Cuál es? Subsunción. Debe encajar tal cual como si un pie encaje en una media. No más. Es así que ante el pedido de calificación de flagrancia por parte de Fiscalía, debemos solicitar o se le debe solicitar a Fiscalía que ese pedido debe ser debidamente fundamentado. Y claro, ¿sobre la base de qué? De que cuando se solicita, se califique de flagrante el hecho, esta conducta tiene que tener relevancia penal. Sí, relevancia penal. ¿Y cuándo existe relevancia penal? Cuando la conducta encaja en todos los elementos que forman parte del tipo penal. Pongamos un ejemplo. Citemos el artículo 220, inciso primero, número 1, literal B del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué establece? ¿Cuáles son los elementos de este tipo penal? La persona que, sin autorización o sin contar con los requisitos que establece la ley, trafique, pongámoslo en el modo de transportar, en el ejemplo hipotético que vamos a poner, con el propósito de comercializar o introducir en el mercado. Estos son los elementos que forman parte del tipo penal. Veamos, ¿cuál es el caso hipotético? Un señor policía se encuentra trabajando y ve en circunstancias o percibe como sospechosa la conducta de una persona que se encuentra en la esquina. Es así que procede a abordarlo a esta persona y efectivamente encuentra en su mochila sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que encuadrarían por su peso en el literal o en el numeral, en la letra B del artículo 220, inciso primero, número 1. Sin embargo, esta persona es aprendida, se le leen sus derechos, se hace el control médico, se lo lleva a la audiencia. Pero ¿cuáles son los elementos de convicción con los que cuenta Fiscalía? 1. La prueba preliminar PIPH, así también el acta de pesaje de aquello por lo que se lo ubica en el literal B, y así también con las versiones de los dos policías aprensores en cuanto a la conducta sospechosa de esta persona. Pero no se encuentra más en la mochila. No se encuentra en esta persona dinero que no pueda justificar, no se encuentra, por ejemplo, una balanza, no se encuentra, por ejemplo, esta sustancia catalogada sujeta a fiscalización, en este caso marihuana, debidamente porcionada, con lo que podamos entender que esta persona tendría el propósito de comercializar o introducir en el mercado. Además, en ese momento, en esa audiencia, Fiscalía no cuenta con el documento que avale que esta persona que fue aprehendida por estos dos agentes de policía tendría o no una autorización. Entonces, la pregunta es aquí, ¿esta conducta tendría relevancia penal? ¿Existen acaso elementos de convicción o indicios relevantes o suficientes para entender que esta conducta tiene relevancia penal o que esta conducta estaría direccionada o se encuadra en un delito como lo es el que establece el artículo 220, inciso primero? La respuesta es no. Por ello, debemos solicitar al juzgador que está conociendo el pedido de Fiscalía, en este caso de que se califique de flagrante el hecho, oponernos a aquello y solicitar la inmediata libertad de nuestro cliente. Si este contenido te parece interesante y te sirve, te invito a que en la caja de comentarios ubiques la palabra curso, ya que el mes que viene estaremos realizando un curso teórico vinculado directamente a la práctica y cómo poder hacer defensas penales.